Juan. China, comienza. Estamos en eso. Se llama Juan. En la vocación de Juan, como Juan el Bautista, ¿verdad? Juan fue un personaje importantísimo en la cultura guanajuatense y en la cultura amorosa guanajuatense y en la cultura educativa. Nosotros fuimos sus amigos, sus admiradores, sus cercanos, sus compañeros del último día de su vida. Entonces, lo único que podemos hacer no son responsos, sino poner la marcha dragona. Además de Juan, hacía cabarets, hacía bares. Y esa vocación que fue en el Perro Andaluz, ¿te acuerdas? En que todos fuimos y pasamos y dejamos el resto de donde Buñuel vida. Preparaba martinis. Exacto. Entonces, más que era un controvertidísimo hombre que nos sacudía el alma, ¿no? Yo, la verdad es que... A ver, cuenta. Estaba platicando hace unos minutos, sí, también con Emiliano. Yo tuve la enorme fortuna de conocer a un Juan privado. Sí, claro. Porque Emiliano decía, y creo que decía bien, que Juan representaba un gran personaje. Sí. Y mucho de su vida exterior y de sus excesos y sus características más evidentes surgían de esa representación que hacía de sí mismo. De remoto. Pero yo tuve una relación muy curiosa porque nos hicimos francamente amigos desde la intimidad, desde la complicidad. Yo casi podría decir que bueno, sí, ha sido una de las personas más importantes en mi vida por todo lo que me enseñó. Sin haber sido yo su alumno, en mucho he sido un discípulo de Juan. Considero que es el hombre más libre que yo he conocido, una de las personas que mejor entendía todas las vertientes de la representación, de las artes escénicas, incluida la ejecución musical en relación con las artes escénicas. Incluida su vida misma. Incluida su vida misma. Y bueno, a mí me parece que lo obvio es hablar de lo que todos sabemos de Juan, ese desenfreno que lo caracterizaba. Pero yo no tengo nada que decir al respecto, porque todos sabemos esa historia. Claro. Yo francamente prefiero hablar de Juan como el gran lector de la poesía del siglo de oro, Juan como el gran sabio del teatro, Juan que entendió la ópera de una manera integral y que la relacionaba perfectamente con otras formas de teatro, sea musical o no. Las artes plásticas. Las artes visuales. Juan escultor. La amistad con Pedro Coronel, que fue fantástica. Fue fantástica. Es decir, Juan como una fuente constante de estímulos estéticos, de estímulos intelectuales, y como un hombre extraordinariamente generoso. Sí. Es decir, sí. Juan fue muy generoso conmigo, yo procuré corresponder a su generosidad, y la verdad es que pues todos los aspectos más triviales o más anecdóticos de su persona y de su personalidad, pues son los que todos de alguna manera vimos más o menos próximamente, más o menos de modo evidente, pero sí, tuve la enorme dicha de tratar a ese Juan que al final de cuentas murió en la habitación que fue mía en la Ciudad de México. Uh-huh. Llevo el reloj que era de Juan. Pero era como ciclópeo, ¿no? Era un personaje más allá de lo que no podías narrar, ¿no? Hay una parte misteriosa de Juan. Sí. Una parte profundamente adolorida y atormentada de Juan. Sí. Pero creo que en algunos casos lograba mostrar su vulnerabilidad. Sí, en esa terrible búsqueda del artista del absoluto, ¿no? Esa cosa, ¿no? A mí me parece, era una apetencia insaciable. Del absoluto. Insaciable. Insaciable. Sí.
en religión, en toros, en arte, en conocimiento, en libros, en lectura. Bueno, lo pusiste en el cuadro que Sí. hiciste de Juan, Aquí está, con la mira, cita. el retrato, Sí, es maravilloso. Es maravilloso. ¿verdad? El retrato con la cita de De Villaurrutia. De Gorostiza. De Gorostiza. Sí. ¿Qué dice? A ver si te acuerdas. Sitiado en mi epidermis, dentro de mí sitiado en mi epidermis. Sí, exacto. Ahí, Sí. Que además era el canto Aquí de, no sale, no sé de cómo. guerra de Rafael Coronel. Sí. Digo, De Pedro. de Pedro De Coronel. de Pedro. Se sumergían. Sitiado en mi epidermis. Sí. Se sumergían los dos en ese verso. Exactamente. Cuando murió Juan, yo escribí un pequeño texto. Juan estaba preparando una revisión de su espectáculo poético, expresado también con música antigua. Yo aprendí mucho de música antigua con Juan, llamado Siempre Soy. Y como murió un mes antes del reestreno en el Cervantino, yo retomé el espectáculo para convertirlo en un homenaje in memoriam Juan. Y este texto lo escribí justamente cuando murió Juan y lo reproduje después en ese programa de mano. Dice: Sumus finis. En el mar benevolente singla la desolación. Es preciso abjurar del día. Tu sonrisa encendía turbulencias. Celebré tu voz cuando navegaba por tantos lugares ilustres. La historia, ese jardín ensangrentado que fingiera explicar el universo, el obelisco de la inteligencia, la fuente de las decisiones, el laberinto de la prudencia y el estrépito del exceso, el hallazgo de los énfasis, el minotauro domeñado por los designios, el sosiego para fraguar artificios y alcanzar la conflagración de los preceptos, el discurso de la noche y la amarga lógica del sueño, la bitácora de la elegancia, un perfume impío que ciega prodigios por doquier, la amistad, una figuración de nobleza y libertad que aflige y cautiva, una suerte de homilía que disipaba las cláusulas de las tinieblas, un continente de amor. La fecundidad de la agonía sojuzga los enigmas y el azar. Luego de la paz doméstica, el viejo Caronte recibe tu moneda. Siempre soy. Con donaire auténtico de gran señor, de caballero decente, apareces, luz serena en la espesura del lenguaje, como una partitura de Mozart. Edición Berenreiter, por supuesto. Buen viaje, Juan. Ay, Buen muy viaje. bonito, Qué bonito. muy bonito. Este era, de alguna manera, lo que Lo que sentía, ¿no? Sí, sí. Yo lo conocí cuando yo tenía 15 años y lo vi a través de toda mi vida siempre. debes haber estado irresistible, Vicky. Si lo eres ahora, imagínate a los 15, con faldita escolar. Con faldita escolar. Entonces fue un como paradigma continuo en nuestra vida, porque como siempre se imaginaba y hacía cosas nuevas y siempre estaba proponiendo cosas, entonces era un personaje que te gustaba seguir a través de todo su laberinto, como el Minotauro, como dices, y hasta su final, en el que no aceptaba, como muchos de nuestros amigos sabios, ninguna interrupción de la vulgaridad. Entonces tú, cuando estabas con Juan, no podías hablar de un chisme o de una pendejada, o hablabas de Pessoa, o hablabas de la creación, o hablabas de la libertad, o hablabas de comida, pero cualquier cosa superflua lo ponía enfermo, ¿no? Sí, como que no tenía tiempo para desconcentrarse, y cuando entraba en el terreno de la frivolidad era siempre desde esta aproximación creativa, era un ejercicio de creatividad, entonces no era en el fondo frivolidad. Sí, como bueno, los toros no es frivolidad, No. y toda su
su entrega con Manolo Martínez, que lo siguió durante 3 años a todas las plazas de toros. Era un delirio, y su película fantástica. Que les estaba contando a la China y Emiliano que Juan le dijo a Manolo: a partir de hoy ya no te voy a filmar porque me falta una cosa que no quiero tener, que es la cornada. Sí. Y en la siguiente corrida cornaron a Manolo. No me acuerdo de eso. Sí. La primera de ese lapso en que Juan ya no lo filmó. ¿Te acuerdas de Manolo Martínez, no? Ay, por Dios. Aunque tú odias los La toros. gran presencia en tu boda, que yo ni lo volteé a ver, porque como yo no volteo a ver a los asesinos de animales, Es que pero era así la gran cosa, y todo el mundo le rendía, y Buñuel y Octavio Paz y todo el mundo. Es que llegaron a la boda de una corrida donde no les había ido bien, y entonces estaban muy nerviosos y muy acelerados. Entonces Manolo en la boda tenía un whisky que se lo tiró en la cara al francés, que era uno Claro, de me los acuerdo perfecto compañeros del francés. Me acuerdo perfecto del francés. El francés agarró y sacó la pistola. En fin, fue una boda muy tranquila, como la vida misma de Gironella, ¿no? Y entonces... ¿Cuál y el- francés, oye? El francés era uno de... Ya ves que los toreros viajan siempre con una como corte de personajes. Y entonces ¿Como el tú? francés- Sí, no. Como Yo no soy torero. Pero viajas con tu corte, no te ¿Sí? hagas. ¿Tú crees? ¿Tú eres mi corte? Soy tu corte. Ay, sí. Eres guanajuatense, que es lo peor que me ha pasado en la vida. Sí, igualita. Querer a Guanajuato. Mira, la boca de Juan es mi boca. Sí. La mirada de Juan es mi mirada. Pero decía- La locura, pero a él sí. le perdonaron todo y a mí no me han perdonado nada. Ay, como eres. Pero él era hombre, ya yo te no. dieron las llaves de la ciudad de Guanajuato. para que puedas entrar y salir Sí. cuando quieras. Bueno, A ver. fue muy bonito. Yo me acuerdo mucho que él hablaba de su mamá mucho, Sí, cómo no, gran personaje la mamá. que era una guanajuatense suya, de él, de su propiedad, Escritora, y de sus ¿no? numerosas mujeres, sus novias, sus esposas, que daban a luz y se embarazaban y se quemaban la cara y, en fin, Y Ofelia Medina. Ofelia, con su carita, con su pecho quemado, porque el idiota de Juan le echó el Le echó un borrego encima. sí, qué barbaridad. Ofelia, su gran alumna, su gran amante de toda la vida, ¿no? Exactamente. Pues también está en el homenaje. Sí. Que Pero van a bueno, hacer. Ofelia es la gran actriz, no le pide nada a ninguna grandeza, a ella le sobra, Gran actriz. por eso estaba a la altura de Juan. Pero es que a Juan no le sobraba, él quería más y más y más. Y más. Todas las mujeres de la tierra. Todas. Más que el Don Juan de Mozart. Lo cual habla de una profunda soledad. Sí, terrible. Bueno, si tú lees todos los libros de Casanova, es una soledad terrible, ¿no? Terrible. Sí, en buena medida es el mismo caso del burlador de Sevilla. Sí, El personaje de Don Juan, sí, y Juan era un Don Juan, sí. pero era bastante discreto. No hablaba de de sus mujeres, conquistas. no, para nada. daba por sentado. Y otra cosa que me parece importantísimo, no engañó a ninguna. Todas eran engañadas. No engañaba. Juan no dejaba que ninguna le coartara la libertad. Sí, pues sí. Es decir, yo creo que prácticamente todas sabían con quién estaban tratando. O si no se hacían guajes, digo. ¿no? Claro, pero no era un asunto, o sea, Juan no prometía y después faltaba No su cumplía, palabra. sí. Juan era un hombre de palabra. Era un hombre de palabra. Y creo que eso era una de sus características más caballerosas y más decentes.
Sí, porque era lo que era, entonces o lo tomabas o lo dejabas, digo, no. Y era de veras un espíritu libre. Sí, No había manera de atarlo. de atraparlo. Era un gran amante. Amante de las montañas, del aire, de los garambullos, de Guanajuato, pues de las casas. Luego descubrió la ópera y quiso asestarnos la Guanajuato, que nosotros lo habíamos descubierto desde la época muy lejana de Don Porfirio, que fue con lo que inauguramos el Teatro Claro. Juárez. 1903. Pero cuando apareció Juan, parecía que nunca en la vida habíamos oído un solo disco. Había 2 o 3 guanajuatenses que habían tenido la tingencia de seguir la ópera en su curso, ¿no? El Choto Olivares, que era Sí. un hombre que amaba la música. Las muchachas Malo, que habían heredado el amor a la música. En fin, 2 o 3 perros de la calle por ahí perdidos y Juan. Entonces cuando digo, yo voy a imponer la ópera en Guanajuato, pero la impuso con muy poco éxito porque se murió antes, ¿no? Sí, porque quería ser una escuela, ¿no? Vamos, consideraba que Guanajuato tenía todas las condiciones propicias No, estaba equivocado. No, para que fuera un gran centro de producción operística y un punto de referencia, no solamente nacional, incluso diría yo iberoamericano. Pero se enfrentó con la sinrazón burocrática y eso desquiciaba a Juan. Pues sí. Juan no era un hombre tolerante frente a la necedad o frente a las condiciones que en el fondo podían remediarse, pero que la falta de voluntad de los políticos no propiciaba el remedio. Entonces, frente a eso, Juan era profundamente intolerante. Sí, terrible. Decía que, por ejemplo, que amar a México era como tener un hijo idiota, ¿no? ¿Qué? Un hijo idiota. Bueno, a Guanajuato le decía el paraíso atrofiado. Sí. Que tenía razón. El paraíso atrofiado le decía. Toda aquella maravilla que podía y puede ser y futuro a la mejor lo logra. Guanajuato no ha podido salir de esas esposas que tenemos en los tobillos. No nos dejan los mismos guanajuatenses caminar. Del embudo. Es un embudo terrible. Un montonal de talentos atrapados en Guanajuato, sin salida. Qué cosa. Sí, tremendo, tremendo. Y es curioso porque Juan vuelve a Guanajuato, habiendo vivido por doquier, regresa de Nueva York a Guanajuato. Sí, qué locura del alma. Siempre con una gran aspiración de poder transformar ese terruño. Claro, siempre transformar a las gentes, al terruño. Transformar, influir, a los alumnos. Modificar, dejar una huella, una impronta. Yo creo que... El trabajo en el Blanquita, qué locura. O en el teatro universitario. El teatro universitario. O en el terreno de las artes visuales. Sí. Luego estuvo en la televisión, su obra fue formidable. En la publicidad, que estábamos la publicidad. hablando antes. Él estaba abocado para las grandes medidas, los grandes soluciones. Muchas cosas se quedaron a la mitad porque pues antes se murió, primero se murió. Bueno, se murió porque hizo su energía era tan brutal que no sabemos cómo no se murió antes. Yo siempre he dicho que Juan vivió varias vidas. Sí, una cosa. Exacto. Porque se llegó a los 62 años. Por eso, pero le faltaba mucho. Sí, claro. El exceso cotidiano. Imagínate. Sí. Es una locura. Un día con Juan era como 400 con cualquier otra persona, ¿no? Era fantástico. Sí. Era fantástico. Bueno, qué bueno que le vas a hacer ese gran homenaje en Guanajuato. Ay, sí. Creo que ha llegado el momento en que Guanajuato despierte de sus pequeñas fobias
sus envidias, sus cabronerías. Aquí es sobre todo Miguel Ángel, el responsable de esto. Y que se rompan todos los mecates con los que nos tienen arrumbados a los guanajuatenses. Que empecemos a surgir, a ver si alguna vez hay varios el ave fénix de Migueles Guanajuato, Hidalgos, sí. ¿no? Es curioso porque justamente cuando Miguel Ángel me decía cómo estaba organizado, cómo está organizado el homenaje a Juan, bueno, celebré por supuesto que se lleve a cabo. Otra cosa, el diálogo con Claro. quienes lo quisimos. Claro. La presencia perenne de Juan en nuestras vidas. Sí. El reconocimiento que nunca es inoportuno. Me llamó la atención que advertí varias personas que tuvieron sus severos distanciamientos con Juan y que quizá incluso no veían con buenos ojos a Juan y que sin embargo ahora participan en el homenaje de alguna manera. Si hay una reconsideración, enhorabuena. Ojalá nadie se dé el baño de proximidad y amistad que no corresponda a la que cada quien haya tenido, pero me parece importante que el nombre y el legado de Juan se recupere. ¿Cómo no? Porque hay una profunda tendencia a ser amnésicos. Es que el guanajuatense, eso. Pero quizá incluso sea eso un mal nacional. Sí, es un mal Acuérdate de nacional. no, pero la anécdota de los guanajuatenses es extraordinaria. A ver, ¿cuál? Cuando Tata Lázaro era el presidente de la República y que estaba llamando a muchos guanajuatenses, le dijeron: oiga, señor presidente, usted tiene muchos guanajuatenses en su gabinete, aguas, son terribles. Entonces volteó y dijo: no se preocupen, ellos solos se contradicen, ellos solos se destruyen, ellos solos no se dejan salir de la cazuela. Tú vas a salir en tus patitas y te los agarran y te las bajan. Y te digo porque en muchos aspectos es mi caso. Bueno, Sí. es tu casa, además. Y es mi casa, Es tu claro, casa. por eso lo sé muy bien. Por eso ya estuvo suave. Qué bueno que hay gente como tú, o como los muchachos, o como el canal, o como lo que tú quieras, que empiecen a despertar, a decir: no nada más es Miguel Hidalgo. Tú No lo nada puedes más decir, lo puedes decir mucho más fácilmente porque eres de ahí. Claro. no nos pelan. Yo hablo de Guanajuato con un enorme sentido de gratitud por todos los años que me tocó encabezar el Festival Cervantino, que ha sido un capítulo muy importante en mi vida profesional. Fueron 9 años. He sido, pues hasta ahora, el director que más ha durado. Sí, fabuloso estar 9 años en Guanajuato. Fue muy hermosa experiencia. Pero bueno, yo puedo citar lo que decía Juan o te puedo escuchar a ti. Guardo mi opinión porque yo tengo una deuda de gratitud con Guanajuato, y la verdad es que siempre fui extraordinariamente bien recibido por la sociedad guanajuatense. Creo que pude hacer muchas cosas, pero sí me parece, y eso lo digo de una manera cálida y también respetuosa a Guanajuato, que Guanajuato tiene mucho más potencial, hay mucho más que hacer. Y bueno, la idea de Juan, de que el Teatro Juárez fuera un centro de artes escénicas, particularmente de ópera, vivo, productivo, aprovechando la orquesta, los otros teatros para poder ensayar, la localización del sitio, pues la verdad es que es una tarea que no se ha concluido, y Se que interrumpió. el potencial sigue ahí. Así es. Sigue ahí. Ojalá esto de pie, es decir, un homenaje como este, una recuperación de la memoria de Juan, que más allá de toda la parte emotiva y anecdótica y simpática, o a veces incluso compleja, pues nos muestre de manera aleccionadora todo aquello que Juan, como mente creativa, querría haber llevado a cabo, Claro, y que se propuso, puede claro. llevar a cabo. Claro. Sí, creo que la mejor forma de honrar la memoria de una persona que se dedicó básicamente a las artes escénicas, independientemente de sus incursiones en otros terrenos
que perduran. Básicamente las artes escénicas tienen una índole efímera. Entonces Juan sabía perfectamente que sus funciones de teatro, de ópera, se iban a acabar. Lo mejor que podemos hacer como homenaje a Juan es retomar el espíritu que lo animaba. Así es. Es decir, tomar su ejemplo y actuar de una manera siempre intransigente frente a la mediocridad. Ay, sí, sí. Porque esa es una característica fundamental de Juan. No soportaba la mediocridad. No. Era un gran profesional. No soportaba la índole aficionada de mucha gente que opina en materia que requiere una especialización. Su rigor intelectual, su rigor en los resultados. Podía equivocarse, pero habría trabajado rigurosamente. Sí, claro. ¿No? Y creo que ese es un ejemplo a seguir. Todo lo que nos enseña Juan es la persistencia en el trabajo. Los aspectos estrictamente individuales de Juan son irrepetibles, porque era un individuo único. Claro. Y las raíces, era este país, él estaba hablando por este país siempre. Claro. Siempre estaba hablando por este país. Y con un profundo amor a la lengua. Exacto. Así es, al arte, sí. La música, sí, esa palabra. Pasión, ¿no? Esa profunda pasión por la cultura. Y la capacidad que tenía para buscar vínculos entre los fenómenos culturales. Sí. Eso poca gente he conocido que haya tenido tal aptitud. Sí. Es decir, podía vincular la música antigua con la poesía del siglo XX, podía vincular un son jarocho con un palo de flamenco, todo esto alrededor de una reelaboración del arte prehispánico a través de la pintura contemporánea. Es decir, la manera como Juan construía puentes estéticos e intelectuales era deslumbrante. Absolutamente deslumbrante. Bueno, como trabajamos mucho en muchas ocasiones, ¿no? Porque hicimos Triángulo Español y luego, bueno, pues con Ofelia y luego con Gironella, la relación con Alberto, la relación con mi papá, bueno, era una cosa fantástica. Entonces, eso que sale de adentro y que la gente deja su vida por lo que está haciendo, es lo que a mí me falta, porque la gente ya vive en una especie ¿de limbo? De limbo total. ¿De nebulosa? De limbo. Aburridísimo. Juan era muy lúcido. Sí. Era un hombre lúcido. Sí, fantástico, analítico. Cómo analizaba las poesías para ponerlas luego en acción, un día, en comparación. Estas sí son características así muy denotativas de Juan. Un día dejó en la contestadora de mi casa un recado que me pareció casi metafísico. Con esta voz característica, ronca, sí, muy cavernosa. Sí. Mi querido Sergio, llámame. Pasan cosas. Pasan cosas. Me pareció fantástico. Qué bonito. Pasan cosas. Ay, qué bonito. Un domingo sonó el teléfono. Estaba yo recién casado. Sí. 7 de la mañana. ¿Quién te llama a las 7 de la mañana en domingo? Sí, nadie. Y Juan me dice, bueno, contesto yo, bueno, no me saluda, dice. ¿Tú sabes cuál es el problema de los ojetes y los pendejos? Digo, ¿cuál es, Juan? Son un chingo, man. Y colgó. Tenía toda la razón, era mágico. Pero claro, si me llamó el domingo a las 7 de la mañana, quiere decir que había pasado la noche meditando para llegar a esa cápsula de sabiduría. O sea, el problema es que son muchísimos, ¿no? Entonces me acuerdo que Marta me preguntó, ¿quién era? Y entonces le hago la misma pregunta que Juan. Me dice, era Juan, ¿verdad? Pero sí, por supuesto que era Juan. ¿Y cuál es la respuesta? Pues que son un chingo. Es precioso. Era de una lucidez. Sí.
podía decir las cosas de un modo prístino. Sí, fantástico. Es decir, pudo ser un gran epigramista, porque tenía esta capacidad de sintetizar la sabiduría y de llegar a una frase prístina. Sí. Era estupendo. Un hombre de una inteligencia. Sí, tuvimos la suerte de convivir pues muy plenamente en todos sus aspectos, ¿no? En todas sus amistades, era una gama infinita de colores. Y la China de Guanajuato, no lo puedo creer. En primer lugar, también luego cuando estábamos en el Canal 13, pues ya nos empezaban a desfilar sus mujeres que dirigían diferentes programas, todas guapísimas, todas ex reinas de la belleza, y todas totalmente enamoradas de Juan, porque Juan tuvo el don de que despertaba el amor en las mujeres para siempre. Sí, ese es un don también, ¿no? ¿Cómo lo extrañamos? Fíjate, me acuerdo cuando Gamboa trajo los caballos de Venecia, que él filmó toda la llegada de los caballos. Claro. Fue 1980. 80, sí, el Museo de Arte Moderno. Sí, fabuloso. Era fantástico. ¿Te acuerdas de esa exposición? Por Dios, fue con todos los dibujos de Ricky, claro. Yo los tengo preciosos. Claro. Los filmó. De los caballos. Que yo creo que es la última ocasión en que se vieron los caballos, porque ya ni siquiera se ven en la portada de San Marcos, están dentro del museo. Lo que está afuera son réplicas. Ajá. Para proteger los y se caballos. Perdió la película. No me digas, sí, con el temblor. No ¿Se sabe. perdió qué? La película que hizo Juan de la llegada de los caballos a San Marcos, a la Ciudad de México. Sí. Fíjate, les estaba leyendo a la China y Emiliano esto que Violeta me dio cuando murió Juan. Sí. En ocasión de la solicitud de Juan Ibáñez para obtener una beca que le permitiera desarrollar un proyecto de teatro infantil, su gran amigo Luis Buñuel escribió estas 2 cartas de recomendación. Primera carta. Sí. No puedo menos de agradecerle su consulta sobre la solicitud de Juan Ibáñez para una beca de esa admirable institución. A mi juicio, Ibáñez es el mejor director teatral de México, también buen actor y director cinematográfico. Conozco sus ensayos de teatro infantil en el que improvisa obras en colaboración con los propios niños, cuya edad oscila entre 5 y 10 años. Estoy seguro de que con el apoyo de ustedes, esos ensayos podrían tener un alcance internacional. Tanto en su vida pública como en la privada, es un hombre de gran seriedad y exacto cumplidor de sus compromisos. Creo haber dicho, aunque muy escuetamente, lo que pienso con toda sinceridad de Juan Ibáñez. Luis Buñuel. Fantástico. Segunda carta de recomendación. Juan Ibáñez es un auténtico bandido, enemigo declarado de los Estados Unidos. Me parece increíble que se atreva a pedirles una beca. Lo de su dedicación por el teatro infantil tiene como objeto principal el conseguir niños gratis para sus gustos, pues conocida desde todo su homosexualidad. Debido a esa tendencia, la guerrilla mexicana no lo ha admitido en sus filas. Actualmente se halla endeudado hasta los huevos. Sería más lógico que en vez de una beca de 1 año, le dieran cárcel por 1 año y 1 día. Luis Buñuel. Ay, qué maravilla. Es fantástico. Qué maravilla. Y está aquí el manuscrito de Buñuel. Qué maravilla. Ante todo. Es que Buñuel entendió quién era Juan. Sí, claro. Eran amigos, claro. Y este sentido del humor que tenía Juan era fantástico.